señores, buenas tardes. Varios temas, sin lugar a duda, el tema de la pandemia, el tema de la vacuna, eso vamos a hablar en algunos minutos. Las cuestiones jurídicas y además estos temas de los robos de los celulares y de ese robo hormiga que hay prácticamente en la ciudad, donde no tan hormiga porque un celular 15, 20, 50 mil pesos hoy forma parte de un negocio interesante e importante que hay en la ciudad sobre esa cuestión. Vamos a hablar en unos minutos. Pero el gobierno nacional decidió reglamentar la ley en el tema del cannabis. Hemos invitado a un especialista para hablar de esto. ¿Cómo te va, Vanessa? ¿Cómo estás? Hola, Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, muy bien. Facundo Julián Álvarez. Exactamente. O como el futbolista, como el político, como fue que... Bueno, pregunto para el doctor. Bueno, bienvenido, doctor. En esta oportunidad vamos a hablar, como decía recién Germán, el tema de la legalización del cultivo de cannabis. ¿Cuánto impacta esto en la sociedad y cuánto beneficios tiene? Considero que el anexo que se promulgó en el día de ayer de la ley 27350 es muy importante, sobre todo porque habilita el acceso de las personas a que tengan su medicamento a través de la receta de un médico. Considero que este es el punto más importante, ya que desde hace muchos años muchos usuarios de cannabis y muchos pacientes que utilizan el cannabis no tenían acceso a su medicamento de una forma eficaz, que realmente tenga una pureza comprobable para tratar su patología o su condición de salud, y también para que se deje de perseguir a muchos cultivadores que cultivan su propia medicina para ellos, para sus familiares, para sus hijos. Entonces a mí me parece algo muy positivo, sobre todo como un primer paso para esto, para promover una política de salud pública acorde a las necesidades de la población, para permitir el acceso a los medicamentos y para que se deje de invertir tantos recursos también en perseguir a quienes cultivan su propia medicina. Usted habla de los medicamentos. ¿Hay varios cannabis o hay uno solo? En realidad hay muchísimas genéticas y muchísimas variedades de la planta de cannabis. A partir de cada planta se hace una extracción y esa extracción se la analiza. Después de ese análisis uno tiene ya una información un poco más fidedigna del componente de esa planta, porque la planta tiene unos químicos que se denominan fitocannabinoides, que tienen propiedades terapéuticas. Entonces, y cada fitocannabinoide tiene sus propiedades y sus efectos secundarios. Entonces, a partir de un análisis que se tiene de esos extractos y de la condición de salud del paciente, se decide un esquema de tratamiento en base a estas dos aristas, pero se calcula actualmente que hay más de 600 variedades genéticas de cannabis. ¿Quiénes lo usan a esto? Porque mayormente se dice que lo usan las personas que tienen enfermedades crónicas. ¿Es así, doctor? En realidad, hoy por hoy hay una gran parte de la sociedad que utiliza el cannabis, sobre todo pacientes con dolor, tanto dolor agudo como dolor crónico, independientemente de la génesis de este dolor. En Tucumán la mayor cantidad de personas son pacientes con patologías relacionadas con la artrosis, con artritis, también muchos pacientes con cáncer o con lesiones crónicas. También hay muchísimos pacientes que utilizan el cannabis, y sobre todo es una situación que se potenció con la pandemia actual, que está basado en pacientes con estados depresivos, con estados de ansiedad, pacientes con trastornos del sueño también utilizan mucho el cannabis. Es muy utilizado en pacientes con enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Huntington. En algunos pacientes asmáticos también utilizan el cannabis porque tiene un efecto bastante similar a los broncodilatadores. Es muy utilizado en pacientes con patologías autoinmunes, patologías inflamatorias. Realmente el cannabis tiene un abanico muy grande de beneficios terapéuticos y por suerte cada vez hay más evidencia científica. Entonces yo creo que la nueva reglamentación también es muy importante porque nos va a permitir investigar. El hecho de que se reglamente y de que se autorice
este tipo de medicamento puede permitir que haya una articulación intersectorial con diferentes actores del Estado. Yo creo que en este caso lo más importante van a ser las universidades, como para que podamos promover investigación, porque siempre los estudios que nosotros leemos, que nosotros estudiamos, vienen de Europa, vienen de Estados Unidos, de Canadá. Entonces a mí me parece también una oportunidad muy importante como para potenciar a la Argentina desde lo científico también. Ahora, si usted tuviera que hacer una lista, ¿cuál es lo más usado en Tucumán? Para una enfermedad crónica, para un dolor de hueso, ¿cuál sería? Y yo creo que si yo tuviera que hacer una lista en cuanto a mi experiencia, sería para el dolor, sobre todo el dolor crónico. Muchísimos pacientes que vienen utilizando desde hace muchísimos años diferentes fármacos para sus dolores y que deciden probar con un tratamiento alternativo, porque muchos de estos fármacos traen efectos secundarios no deseados, sobre todo en el uso crónico, y utilizan el cannabis y realmente tienen muy buenos resultados. Eso en pacientes adultos. En niños, sobre todo, podríamos decir que los pacientes con trastorno del espectro autista es muy común que se utilice también. Y bueno, y también muchos pacientes con epilepsia utilizan el cannabis y todos tienen efectos realmente muy positivos. Doctor, antes no se conseguía fácilmente el aceite de cannabis. Hoy ha crecido esto, se puede conseguir en la calle, lo venden. ¿Esto cuánto es bueno? ¿Es bueno este que venden en la calle o no? En realidad... ¿Está la crema, está el aceite? En realidad esa pregunta no se puede responder, porque para uno para conocer realmente qué es lo que tienen esos tipos de aceite los tiene que analizar. Y nosotros hicimos analizar varios aceites que se venden en la vía pública, que se comercializan por internet, y la gran mayoría ni siquiera tienen cannabis. Es aceite de oliva o en el peor de los casos está cortado con algún medicamento o con alguna droga. Yo creo que es una situación bastante grave y bastante preocupante, debido a que particularmente a mí me sucede en mi consultorio que muchos pacientes compran los ungüentos o compran estos derivados por internet o en la vía pública y tienen efectos secundarios no deseados o no tienen ningún tipo de efecto. Entonces yo creo que con este cambio de la regulación se va a permitir el acceso, realmente el acceso a una sustancia que esté controlada y que sea eficaz para una condición de salud. ¿Cómo? Como el caso de Uruguay, cuando uno va de Uruguay compra todo en la calle. Claro, en realidad la ley de Uruguay tiene bastantes particularidades porque aún no está regulada del todo el uso médico. Lo que está regulado en Uruguay es el uso adulto responsable, en donde una persona que consuma cannabis tiene derecho a adquirir hasta 40 gramos de cannabis por mes en las farmacias autorizadas por el Estado, o tiene la autorización de cultivar en su domicilio hasta 6 plantas por año, que es lo que se calcula que sería más o menos un promedio de 40 gramos por mes. Aún no está detallado en Argentina cuántas plantas se va a permitir cultivar, cuál va a ser la cantidad, quién va a autorizar ese cultivo, si lo va a autorizar el médico, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad. Entonces, a partir de este primer paso, que es muy importante, se necesita una articulación intersectorial entre todos los ministerios. Doctor, antes era ilegal tener una planta de cannabis en la casa. ¿Hoy se puede tener? En realidad, lo que es ilegal es el tráfico. Yo creo que tal vez el gran problema que tenía la ley y que tiene son los grises que tiene la ley. Entonces, lo que es ilegal es el narcotráfico. Pero si uno demuestra que esa planta o que el cannabis que uno tiene es para consumo personal, eso queda a disposición del juez. Entonces, el juez es el que decide si uno está utilizando esto para consumo personal o para vender. Entonces ahí entramos en dos caminos bastante diferentes. Yo creo que ese es el problema, que tiene muchos vacíos, tiene muchos grises la ley. Entonces un juez puede determinar que una persona con 2 plantas la utilice para consumo personal, y tal vez una misma causa recae en otro juez, en el cual el juez te dice no, y esta persona vende, independientemente de que tenga una receta o no. Entonces, ahora con el cambio de la regulación se va a poder regular el autocultivo a través de la receta médica. Doctor, entonces, ¿podría usted repetir cuáles son las enfermedades comunes en Tucumán en las cuales se está usando cannabis?
Y dentro de las condiciones de salud más comunes que las personas utilizan cannabis, en primer lugar es el dolor de tipo agudo y de tipo crónico. Por ejemplo, ¿qué enfermedades? Y por ejemplo, todas las enfermedades reumatológicas como las artritis, pacientes con artrosis, pacientes con alguna enfermedad autoinmune que también provoque dolor a nivel reumatológico, muchísimos pacientes con patologías de índole tumoral que realizan un tratamiento, sobre todo un tratamiento paliativo. También tenemos muchos pacientes con secuelas de diferentes tipos de accidentes o lesiones que utilizan el cannabis. Dentro de las enfermedades inflamatorias, todas las autoinmunes, enfermedades relacionadas de la piel, las inflamaciones, podemos nombrar también enfermedades neurológicas, muchísimos pacientes con demencia, muchísimos pacientes con enfermedad de Alzheimer, con enfermedad de Parkinson, muchísimos pacientes con epilepsia y con epilepsia refractaria también, que es la epilepsia que no responde al tratamiento convencional. Lo que les comentaba, todas las patologías y las condiciones de salud basadas en los estados depresivos y de ansiedad que se potenció con la situación del confinamiento obligatorio, los trastornos del sueño. Usted dice que el cannabis reemplaza al ansiolítico, al benzotanil o a cualquiera de esos medicamentos. Y el cannabis tiene propiedades terapéuticas. Hay evidencia científica que demuestra que tiene propiedades a nivel de los pacientes con un estado de ansiedad, a nivel de los pacientes con insomnio, a nivel de los pacientes con estados depresivos, con angustia. La evidencia científica nos respalda. Lamentablemente, la mayor evidencia que se tiene es a nivel in vitro o a nivel preclínico. Aún es muy difícil realizar estudios de tipo clínico en pacientes porque la regulación no lo permite, pero en la práctica clínica vemos que muchos pacientes tienen muchos beneficios. Entonces, yo creo que esto nos habla del potencial terapéutico que tiene la planta de cannabis y que necesitamos realmente investigar para conocer estos potenciales. ¿Tenés uno más? Sí, no, ¿el médico lo recomienda, doctor, a los pacientes? Y generalmente... ¿O es el último recurso? Y generalmente muchas personas están tomando el cannabis como último recurso cuando ya pasaron por un montón de tratamientos, por un montón de médicos. En los países donde es legal y donde está regulado, muchos pacientes eligen como primera opción el cannabis. Hasta en algunos estados de Estados Unidos se lo está utilizando el cannabis como preventivo, porque hay evidencia científica que muestra que inhibe el desarrollo de la diabetes, inhibe el desarrollo de la hipertensión arterial, de los estados de hipercolesterolemia, inhibe el desarrollo de estados de estrés, estados de ansiedad. Entonces, antes de que el paciente recaiga sobre un tratamiento médico, puede evitar estas condiciones con el cannabis. En algún momento se decía que en Buenos Aires, en algún lugar, vendían el aceite de cannabis para la diabetes. ¿Está probado eso? En realidad, se venden derivados de cannabis en todo el país y se lo vende a través de internet y se lo vende en la vía pública. No es exclusivamente para la diabetes, puede mejorar algunos parámetros que están relacionados con la fisiopatología de la diabetes, pero exclusivamente para la enfermedad aún no se conoce bien. ¿En el coronavirus? Bien, es una pregunta que me hacen muchas personas. Tengo varios amigos, colegas, sobre todo en Colombia, en Israel, que están llevando a cabo estudios científicos en pacientes con COVID positivo. Aún los resultados no están publicados, pero bueno, por lo que me comentaron, tuvieron resultados muy positivos hasta ahora. Y particularmente en Tucumán, yo tuve la oportunidad de tratar a numerosos pacientes que ya estaban cursando la enfermedad, la sintomatología con el coronavirus, y los ayudó mucho sobre todo en la sintomatología a nivel inflamatorio. Uno de la sintomatología del coronavirus también es la astenia, el cansancio físico, y les mejoró mucho esos parámetros, pero bueno, como aún no conocemos exactamente el mecanismo en cómo actúa el virus, esto tal vez se necesita más tiempo para investigar, pero también tiene un potencial bastante interesante. Repasamos, ¿usted es médico? Soy médico generalista. ¿Se recibió dónde? Yo me recibí aquí en la Universidad Nacional de Tucumán. Sí. Y tengo un posgrado en endocannabinología y terapéutica canábica en la Universidad de La Plata. Gracias, doctor. Gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Seguimos hablando de este tema ya de la parte legal en unos instantes. Hacemos una pausa y ya volvemos.